Y en esta mañanita fría, linda para estar dentro de casa, para cuidarse, para hacer la previa de la selección, estamos a 12 horas exactamente. Arrancamos la previa 12 horas antes, no está mal. Es un partido especial. Y para eso sumamos a la licenciada Yanina Moreno Sabanillo. ¿Cómo le va, señora? Buen día, Pablo. Bien, acá estamos. ¿Nerviosa? ¿Ansiosa? Sí, ¿preocupada? Sí. No, preocupada no, pero ansiosa sí. Genera todo un nerviosismo. Sí. No sos así en general por el fútbol. No. Soy futbolera a la fuerza. Ajá. Porque mi hermano jugó toda la vida al fútbol y de chica me llevaban obligada a ver los partidos y después me terminó gustando. Pero bueno, lo de la selección es muy particular. Yo creo que hasta el que no le gusta el fútbol se adhiere a ese espacio. Sí. Y esto tiene una explicación un poco para el motivo por el que hemos convocado a este diván, que estaba relacionado con si nos podemos dar pequeñas alegrías. Uh-huh. Y me parece que lo que refleja la selección es muchísimo más allá de la cuestión futbolística, es un punto de encuentro desde otros motivos, sí. ¿No? Puede que a nadie absolutamente le interese el fútbol y sin embargo ve la selección sí. Y te agarran unos nervios y una ansiedad y empezás a hacerte preguntas y eso tiene que ver con que el motivo trasciende a lo que puede significar la lógica del deporte. Totalmente. ¿No? Creo que trasciende porque nos involucramos desde otro sentido, amerita otros sentidos. Y ahí, dándonos cuenta o no, o sea, conscientes o no, creo que nos unificamos en un punto, en un contexto de un país que está muy dividido por otras razones, pero ahí es como que se diluye, aunque sea por un rato, esta lucha que tenemos desde lo ideológico, desde posturas que tienen que ver con otras cuestiones, pero ahí es como que todo se disipa, ¿no? Y nos podemos encontrar en ese espacio, uniéndonos porque somos argentinos. Ahora, es un falso sesgo de optimismo pensar que este punto de encuentro, como en la canción de Serrat, ¿no? Esto de encontrarnos en la fiesta, aunque después vuelva el pobre a su pobreza y el rico a su riqueza, ¿no? Porque pensaba también en lo que fue el 2002. Pocas cosas nos deben haber encontrado, desde el amor, desde el afecto por lo que significaba aquella selección y aquel triunfo, y sin embargo, todo lo que vino después estuvo más ligado con la fragmentación, con el individualismo, con echarle la culpa al otro. Mira, yo pensaba mucho esto esta semana, que más allá de que estamos atravesando momentos que nos dividen mucho, que nos fragmentan, que nos confrontan, sobre todo hay un echarle la responsabilidad al otro. Sí. ¿No? Si soy pobre es porque el otro tiene la culpa de que yo sea pobre. Si yo tengo que trabajar mucho es porque el otro tiene la culpa, porque hay un otro culpable frente a esto. Sin poder encontrarnos no solo en nuestras propias decisiones, sino en los contextos, en lo colectivo, si no hay razones que van más allá de individualizar a un culpable, ¿no? Y esto no lo corrige un partido de fútbol, ni un abrazo por la selección. No, es un recreo, creo que es el impas. Es un recreo, es una buena frase. Sí. Es una buena metáfora. Es un recreo, es un impas que es necesario porque los seres humanos tenemos la necesidad de encontrarnos y de conectarnos con ese otro que está en mi comunidad, en el colectivo, y que me une desde otro lugar, desde la pasión, desde el amor por un equipo, por una camiseta, que creo que también ahí hay un factor en este mundial como muy característico, que se ha mostrado un trabajo en equipo que es fundamental para mí. Y entonces eso nos da como también a pensar, ¿no? No sé si lo hacemos consciente o no, pero a reflexionar que cuando uno labura en equipo las cosas por un objetivo, las cosas funcionan de otra manera y no necesariamente a lo mejor están me meto en lo futbolístico y no debería porque no conozco, pero
técnicamente a lo mejor no están como deberían o podrían estar mejor, pero sin embargo esa cuestión del equipo hace que uno puede trascender otras escalas. Transmitir determinados valores, ¿no? En el sentido de lo colectivo, Sí, por ejemplo. Ahí va, Pablo. Eso. A mí me cuesta, Yani, o por lo menos no he logrado advertirlo, de que esto termine construyendo una cultura de lo colectivo, por ejemplo. O o por lo menos un debate sobre el sentido de lo colectivo. Porque si vos me decís, mira, es cierto, ¿no? La Argentina le pone corazón, requiere de los otros. Hay una cuestión del talento, pero también del esfuerzo. Y vos decís, che, mirá lo mucho que se puede transmitir de ahí. Pero después no lo encuentro eso porque en los debates sociales. Justamente, como te decía recién, es un recreo, entonces es muy poquito el tiempo. Y eso luego se hace efímero. Nosotros tenemos que trabajar acá para que esto uno lo pudiera problematizar socialmente. Culturalmente lo deberíamos hacer y eso debería durar mucho más. Y un mundial tiene un tiempo y tiene una fecha de vencimiento. Lo que pasa es que son los tiempos que ameritan el deporte, pero socialmente tampoco en esto de culpar al otro, como vos decías, o responsabilizar al otro, podemos ver ese ejemplo, parar y reflexionar, porque es más fácil lo otro, Pablo, es mucho más fácil tirar la pelota afuera si hablamos futbolísticamente. Entonces no es mi problema, es el tuyo, yo te lo proyecto a vos. Siempre va a ser el tuyo, el del vecino, el de la familia, y no me termino haciendo cargo. El gran problema, estimo yo, que tenemos hoy socialmente, es el no hacerse cargo, ¿está? Desde quién votamos, si hablamos políticamente, hasta que quién sacó la basura y la dejó afuera del contenedor y le rompió el perro. Digo, no nos hacemos cargo de las acciones mínimas que tenemos. Entonces, todas esas consecuencias después es mucho más sencillo decir, bueno, no es mi problema, es el del lado. Y el del lado vive a 2 metros. Y así pasa con todo. Entonces, ojalá el Mundial pudiera darnos este sentido de valorar ese laburo en equipo, de valorar lo que es lo colectivo, de reflexionar acerca de los valores, pero bueno, no creo que eso suceda. Tampoco tiene un lugar de contención eso que el equipo puede expresar como construcción deportiva, porque a lo mejor uno tiene demasiadas expectativas o nos generamos demasiadas expectativas en lo que un jugador de fútbol o un equipo de fútbol puede transmitir socialmente. En algún momento Maradona decía, el único salvador es Bilardo, para distanciarse, y después decía, yo no soy ejemplo de nada, pero no aspiro a ser ejemplo de nada, ¿no? Que lo querían poner en un lugar que el Diego no quería ocupar. ¿Por qué? Porque ya estaba generando por sí mismo demasiadas cosas, ¿no? Como para que además le fuéramos exigiendo otras. Pero digo, si esto que construye la selección como valor positivo, tendrá otros negativos también, pero digo, como valores positivos, a mí me parece que no encuentra escenarios donde contener y poner en debate o profundizar o discutirlo, llevándolo a otros escenarios también, ¿no? Es decir, che, esto que se hace acá también podemos hacer. Digo, esta semana, por ejemplo, lo que sucedió con una empresa que les dijo, vayan a ver el partido, y mientras estaban mirando el partido, los echó. Digo, es un clima de época. Totalmente. Es una referencia de época. No es el dueño de Metal 4. No es, vos decís, che, qué sártrapa. No es solamente el dueño de Metal 4. Recuerdo hace algunos meses un empresario inmobiliario muy poderoso en Mendoza que dijo, ¿sabés que yo cada tanto los echo a algún trabajador para que no me vengan con que no pueden trabajar o porque están enfermos, para generarles miedo? Y esa situación, que la dijo frente a un montón de empresarios, no generó la indignación de los otros empresarios. No, él generó el ejemplo. Bueno, lo aplaudieron, claro. Ahí está. Cuando ocurrió, el dueño de la Anónima, en una reunión empresaria muy importante, era la época me parece que de Fernández, que decía, frente a todo, yo les meto la inflación con los alimentos, y se mataban todos de la risa, no generó la indignación, porque tiene que ver con un estado de época, con un clima de época, con la validación de estos miserables. Esta semana Fantino, ante un actor, no recuerdo el nombre del actor, sí recuerdo
el que salió a reprocharle, pero un actor que había dicho que no hay laburo en la televisión, que no hay laburo, que la gente no puede pagar la entrada a un teatro, le dijo, bueno, andá, subite un Uber. Ese gesto de Fantino debería ser para que lo tratemos de miserable, para que lo expongamos, para que digamos, Totalmente. ¿cómo puede ser tan mala persona? Y sin embargo esto no ocurrió. Tuvo que salir otro actor a decirle, che, Garca, fíjate que... Entonces, frente a estas lógicas que se imponen hoy naturalmente, es muy difícil después decirle, che, pero el sentido es lo colectivo, mirá, hay que ponerle corazón y garra, y a veces las cosas se complican, y cuando se complica se sale entre todos. Qué difícil, ¿no? Re difícil, y también esto de que la selección no tiene por qué venirnos. ¿Por qué asumirlo? Claro. ¿Por qué asumir, como diste el esa ejemplo responsabilidad de Maradona? Tampoco. Lo que pasa es que estamos tan rotos, tan desvalidados, tan desgastados de tanto, que la carencia hace que nos aferremos a lo que está. Y hoy el fenómeno social es este. Pero, ¿qué pasaría si nos va mal? O si un Messi tiene un mal partido, automáticamente se demoniza, ¿no? Pero tiene que ver con nuestras expectativas, ¿no? Con lo que ellos tienen la obligación de generarnos a nosotros. Pero en este contexto uno se aferra a eso, ¿no? Y es peligroso porque así como uno idolatra y pone arriba de todo esto, al mismo momento se puede bajar al subsuelo. Entonces tampoco está bueno ese análisis. Y en ese contexto también, suceden otras cosas. Desde que estamos distraídos o entretenidos, entre comillas, mirando este fenómeno, ¿no? Que son estas cuestiones, un empresario. O sea que yo eso es lo que le tengo un poquito menos de miedo, Yani, porque es cierto que en las distracciones se toman medidas, pero a mí me parece que esto es tan solo un mes, que a lo mejor... Sí. La realidad, esto volvemos a la canción de Serrat, cuando se apaguen las luces vamos a volver a los mismos lugares. Y es un ratito aparte, de nuevo. Un ratito, el mundial es un ratito. Y después empezamos a encontrar, es probable, digamos, que en estas distracciones te meten algo, ¿no? Aprovechan para hacerte alguna dañinada más, pero me parece que... es apenas un mes. Yo lo veo más, como decías vos, es un recreo. Es un recreito, ¿no? Después las cosas más o menos vienen a su lugar. El tema es que no tenemos por ahí, como que es el Mundial, otros estímulos, ¿no? No. Para aferrarnos. Entonces, cuando se vuelve a la realidad, entre comillas, es triste y es dura, porque hay poco para aferrarse. Por eso en ese contexto a mí a veces me preocupa estos personajes, como lo es hoy el presidente, lo digo con todo el respeto, pero es un personaje, y otros personajes que están ahí como boyando en la periferia, que te muestran un perfil mesiánico de salvadores, y cuando uno está en esta situación tan decadente, se aferra a cualquier lugar. Pues es que, mira, en base a esto que vos señalás, que es muy interesante, porque a mí me genera una enorme preocupación diaria, porque a lo mejor yo esté más relacionado con el día a día de la actividad periodística y demás. ¿Cuánto cuesta encontrar un dirigente que te enamore desde el discurso, aún en la disidencia? Sí. Que te genere, que te ponga en debate, que te abra una discusión que no habías visto, que te ponga en otro lugar de la lógica que fuiste construyendo sobre determinado tema. No hay dirigentes que hoy sean capaces de darnos el lugar al pensamiento. No. Es tremendo eso, justamente es terrible eso. La vara está muy baja. Bajísima. En ese nivel. Son paquetes de shampoo. Sí. Son paquetes, te venden, son todos iguales desde lo discursivo. ¿Encontrás alguna grieta, pero chiquita, alguna? Pero cuesta y mucho. Pero no para generarte ese nivel de persuasión que digas, aunque no piense igual, ojo, porque esta persona, la verdad que tiene un planteo interesante. No encontrás. Está baja la vara en ese sentido a nivel de lo representacional, y está muy alta la vara al nivel de la crueldad y hasta dónde se puede llegar desde un gobierno.
Y eso a mí también me preocupa, porque voy a decir, bueno, si a nadie le jode, o pareciera que a nadie le jode todo lo que está sucediendo porque no hay una reacción social, y estamos en un problema, porque ¿hasta dónde puede llegar un gobierno? ¿Hasta qué lugar puede llegar? Mira, en algún momento lo digo el Toño Rins, que para mí era un dirigente político muy interesante para escuchar. Cuando lo entrevistaba me decía, a veces no elegís, sino optás. Uh-huh. Y la Argentina ni siquiera tiene esa cuestión de aspirar hoy a elegir, pero por lo menos de optar. Y la verdad es que hoy cuesta optar en los lugares del pensamiento, porque por un lado tenés este fenómeno libertario de ultraderecha por el que transita la Argentina, y por el otro, ¿qué? Nada. ¿Por el otro qué? Y ahí es donde se potencia, bueno, lo que ya está. Entonces no es que estás eligiendo u optando, sino es que te lleva puesta la dominación del poder. Digo, se convierte en algo totalmente hegemónico. Decir, bueno, esto es lo que hay. Es como en los grandes contratos de distintos gobiernos, decir, las empresas siguen porque saben que no va a haber una oposición que plantee otro plan de acción. Entonces, bueno, y también ahí se empieza a relajar y se baja la vara en términos de hacer el bien común para la gente. O trabajar. Bueno, el bien común, la justicia social, el compromiso por el otro, el sentido de lo colectivo, son aspectos que hoy no están puestos en discusión, que nadie los trae para empezar a ver, ¿cómo está la distribución en la Argentina? Uh-huh. ¿No? ¿Desde qué lugar te contiene este modelo económico y social y cultural? ¿Cuál es el lugar que te da? ¿Cuál es el lugar que le da a tus hijos, a la gente del barrio, a tus amigos del club? ¿Cómo los contiene? ¿No? ¿Cómo imaginás ese? Sí, yo creo que se eliminó esa pregunta simple, Pablo, y nos encandilaron las luces. No digo todos, porque hay algunos que pensamos diferentes, pero no sé, pensaba en el festejo que hizo, por ejemplo, otro día para el 4 de julio. Yo no lo hubiera pensado nunca eso. Y hay una parte que se pone en una postura de cómo vamos a estar festejando esto en nuestro país, y hay otra postura que te dice, pero ¿de qué se quejan? Está fantástico. Y la verdad es que estás deslumbrado, estás ciego, no estás viendo. Es como cuando viene el auto de frente y te encandila con la luz alta. Hasta que vos empezás a ver de nuevo. Y vos sabés que hay un alto porcentaje de la gente, yo creo que es mayoritario, me voy a arriesgar, digo, a partir de la lectura que hago de los entornos que habito y de las referencias que escucho, a la que no le importa eso, a la que no le importa, no le importa absolutamente. Está dando otras batallas, y en esas otras batallas no están esos escenarios de los que planteamos. No hay lugar ni para escucharlos, ni para asumir errores, ni para plantear debates diferentes. Sí, y también es entendible porque ese otro está dando la batalla para comer, Pablo. Entonces vos estás en la necesidad básica. O para pagar la tarjeta, o porque te van a embargar el sueldo, o porque tenés que cargar el combustible con la tarjeta de crédito, porque si no, no trabajás. Entonces, no lo justifico, pero digo, no se pone a fijarse en eso. Y bueno, ese creo que es el gran factor de distracción. Ocúpate de esto, que es lo básico, entonces no tenés tiempo de pensar, menos aún tener un pensamiento crítico. No vas a cuestionar nada, vas a ver cómo salís del pozo, pero es un estado de supervivencia permanente. Entonces vivimos en un estado de estrés y supervivencia que es muy difícil sentarse a debatir, plantearse cosas, trabajar en lo colectivo, acercarte a un club de barrio para colaborar. No se puede porque estamos muy para adentro. Pero muy para adentro, no en una búsqueda buena, existencial, espiritual, para estar mejor y evolucionar como humano. En una búsqueda de ver cómo hago mañana para levantarme y sobrevivir. Eso es lo lamentable, ahí estamos distraídos. En esta lógica, en medio de esta lógica que nos plantea este tiempo económico, político, cultural y social de la Argentina, hoy juega la selección, vamos a ser felices o tristes por un rato, nos vamos a encontrar en esos abrazos que terminarán siendo efímeros, porque al otro día nos vamos a
volver a caminar por esa realidad que hoy nos agobia, nos asfixia, a veces nos da alguna tregua, y de eso se trata un poquito el fútbol, ¿no? De esas pequeñas alegrías, ¿no? Tan necesarias, porque además es difícil ser feliz. El concepto de la felicidad es... Son ratitos también, hay que entender eso. Ni siquiera hasta ahí uno podría replantearse sobre si la felicidad en su concepto más profundo existe, pero es tema para otro. A veces lo que uno tiene son esos lugares en los que te alivias un poco. Bueno, ¿no? Habitemos ese disfrute. Por lo menos hoy. Exacto. Y que nadie se vaya a infartar en estas cosas. No, por favor. No vayan a tirar el televisor por la ventana, no hagan esas cosas. Bueno, señora, la verdad que ha sido un enorme placer. Gracias por acompañarnos. Gracias, el placer es mío.